no hay por qué estar callado, ¿verdad? Sí, amén, gloria a Dios. Hay un motivo por qué estar Gozoso. contentos, gozosos, Sí, amén, aleluya. porque estamos conectados con el Todopoderoso, al que todo lo puede, al que todo lo sabe y el que todo es del principio hasta el fin, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así en esta hora vamos a leer la palabra del Señor. Se me ha hecho encomendado este privilegio, ya que mi hermano lo dejó por ahí, ¿verdad? Con alguna tareita cada uno, y la verdad es que ese privilegio es para cada uno de nosotros, hermanos. Cada ser humano que existe en la tierra, después de creer la palabra, tenemos el privilegio de poder también hacer saber a los demás. Así de que esta hora pues ha sido mi persona para traer la palabra del Señor, y bueno, vamos a aprender un poco de la palabra en esta hora. Así es de que le invito a que abra su Biblia, hermano. En esta hora vamos a leer a Mateos capítulo 13. Vamos a estar aprendiendo algo de esta hermosa parábola que Dios un día habló al pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateos capítulo 13, hermanos, leamos del verso 1 al 9. Cuando lo encuentren, me lo pueden hacer saber con un amén. Aleluya. Amén, aleluya. Y la palabra, hermanos, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Vengamos en palabras de oración, hermanos. Señor, Padre, en esta hora te damos gracias, porque nos permites, Señor, leer tu palabra, y me has dado, Padre Celestial, un privilegio de poder hablar de tu palabra, Señor, en esta tarde. Mira, Señor Jesús, pon palabras en mis labios, Señor, que vayan conforme a tu palabra, Señor. Padre bendito, y de igual manera, pon ese deseo, ese sentir en mis hermanos de poder escuchar y entender algo de tu palabra, como a mí también, Señor. Tu palabra muchas veces es cortante como espada de dos filos, dice tu palabra, pero también, Padre, es el pan de vida, es la que nos da esa bendición, es la que los guía a toda verdad. Señor Jesús, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra en esta tarde. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor. Y tal vez aquellos hermanos y amigos que estarán escuchando, Señor Jesús, a través de los medios, Señor Jesús, de YouTube, Señor. Padre bendito, habla, Señor, a tu pueblo.
Esta palabra, Señor Jesús, ha sido, Señor Jesús, presentada en un tiempo a tu pueblo por medio de parábolas, Señor. Aleluya, pero tú eres bueno, Señor, que siempre estás para podernos dar el entendimiento de poder entender tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Permite, Señor, que podamos estar cuerpo, alma y espíritu esta tarde, Señor, por unos cuantos minutos para aprender de tu palabra. Gracias, gracias te damos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, esta tarde, esta palabra leída, para algunos es leída muy conocida. Pero siempre, hermanos, vamos a encontrar algo, aunque leamos la palabra, siempre vamos a encontrar algo de qué aprender. Sí, amén, y hermanos, en esta tarde, el privilegio más grande, hermanos, que podemos tener es de que podamos aprender algo, hermanos, de esta conversación de Jesús. Sí, amén. Jesús, hermanos, se encontraba, dice, en el mar. Estaba él, hermanos, saliendo de su casa, dice, entró a la barca y se sentó frente al mar. Gloria a Dios. Y mucha multitud lo seguía. Sí, amén. Como leíamos los primeros versículos, hermanos, siempre Jesús, mucha gente lo seguía. Algunos por curiosidad, otros lo seguían, hermanos, porque tenían hambre. Sí. Gloria a Dios. Otros lo seguían porque habían visto los milagros. Sí, amén. Otros lo seguían porque habían escuchado de los milagros y querían ver con sus propios ojos los milagros que él hacía. En esta ocasión Jesús se encuentra, hermanos, ya sentado en la barca y mucho pueblo alrededor, dice su palabra. Sí, y que, hermanos, el pueblo estaba allí. Los discípulos estaban allí. Me imagino de que ahí había gente incrédula. Sí, Me imagino que había gente sabia. Me imagino que había gente estudiada. amén. Había gente, hermanos, de todo rango. Saduceos, Aleluya, escuchando aquella plática de nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Déselo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, esta tarde. Amén. Y entonces, hermanos, se encuentra Jesús hablando por medio de parábolas. Sí, amén. Y como podemos ver, hermanos, la parábola que él estaba diciendo a la gente en ese momento, le dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y gloria a Dios, al camino. Parte de ella cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Gloria a Dios. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Gloria a Dios. Dice la palabra, el que tiene, dice en lo último, el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Amén, Aleluya. Esta escritura, hermanos, me trae a mí al recuerdo, tal vez algunos de mis hermanos que ya estamos por ahí, por los 40 para arriba, tal vez podemos recordar. Bueno, yo en mi caso crecí en el campo. Sí, amén. Y ciertas ocasiones allá desde pequeño lo llevan a trabajar a uno, ¿verdad? Amén, así es. Y entonces los crecimos allí trabajando de 5 o 7 años. Y tuve la oportunidad de ir a sembrar la semilla con mi padre. Y recuerdo yo, hermanos, que en cierta ocasión, cuando
se pone copioso el invierno, cuando llueve mucho, allá nosotros buscábamos los potreros, decimos, las partes más cerradas de tierra donde hay árboles más grandes, y se le llamaba a cerrar esa parte cuando tirábamos el monte más grande, y parte se quemaba esa tierra, pero parte, hermanos, cuando se iba a sembrar el frijol, para esas fechas se botaba todo eso y se dejaba allí. Y recuerdo yo que la idea de esa forma de sembrar era que cuando estaba copioso el tiempo, nomás solo se regaba la semilla. Y entonces la semilla, esta palabra me llevó a ese recuerdo, porque la semilla, el frijol, hermanos, la tirábamos y parte caía sobre el monte que estaba cortado. Parte, hermanos, caía en algunas peñas, en unas piedras. Y parte caía donde caminaba uno. Entonces, esta palabra me recuerda esa forma de sembrar la semilla. Sí, amén. Ya que el maíz se siembra por surcos, pero en el caso del frijol lo sembrábamos en unas ocasiones así. Sí, amén. Y me recordó que cuando la semilla cae en una piedra y hay poquita tierra, que tal vez será un cuartito de pulgada de tierra, crecía la planta y quería agarrarse en la peña. Pero de repente, cuando usted miraba que ya la frijolera estaba crecida y que el calor ya del día, mediodía, estaba fuerte, se podía notar esa parte que la semilla, ese frijol estaba más bajo, la hoja estaba hasta quemándose. Gloria a Dios. Y también podíamos ver en otras ocasiones donde había también, hermanos, una parte donde tal vez por el poco de basura que se dejó, crecía también el monte allí entre medio. Entonces la planta, hermanos, crecía como un poco delgada allí, la plantita así desnutridona, ¿verdad? Y ahí estaba, pero estaba ahí un poco batallando con esa clase de hierba que tenía alrededor. Entonces, hermanos, Jesús en esta ocasión, entrando a la palabra, Jesús está hablando al pueblo desde la barca. Y entonces, hermanos, surge de que Él les habla por medio de parábolas. Gloria a Dios. Él les está diciendo una parábola. Entonces, me llamó la atención porque esta parte, hermanos, de esta parábola, hay unos puntos que vamos a tocar que me llaman mucho la atención. Y tenemos, hermanos, también la respuesta de esta parábola donde Jesús, y para ello vamos a leer allí mismo, cerca tenemos, hermanos, la palabra del Señor en el verso 18. Mire lo que dice el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, aleluya, dice el 20, y el que, aleluya, este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Gloria a Dios. Y vamos a leer hasta el 23. Gloria a Dios, para que entendamos esta palabra. El que fue sembrado, dice, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y
produce al 100 y al 60 y al 30 por uno. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca de el punto número 1 en el verso 19. Cuando alguno oye la palabra, dice, y el reino, y no la entiende. Gloria a Dios. Leamos unos versos de la palabra del Señor y vayamos a Juan 10:10, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Amén, aleluya. Miren lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. O sea que, hermanos, la parábola que Dios le estaba dando a los discípulos y al mundo entero, al parecer les hablaba por parábolas, y el verso 1 donde dice de que la semilla que cayó en el camino, hermanos, al parecer no hay profundidad, ¿verdad? Porque las aves de los cielos, dice, se las comieron. Pero, hermanos, el verso que hemos leído lo dice de que nosotros todavía tenemos la oportunidad aunque estemos en tierra mala, pero si ponemos atención a la palabra, todavía podemos, hermanos, obtener la bendición de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a leer también, hermanos, en el capítulo, en Mateos 13:20, mire lo que dice, y el que fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Gloria a Dios, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Gloria a Dios. Y para ello vamos a leer, hermanos, Juan 3:18. Es Primera Juan, hermanos. Primera Juan 3:18. Dice la palabra, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. En otras palabras, hermanos, aquí los está diciendo de que no amemos a Dios solamente de palabras, ¿verdad? Sino que con hechos, aleluya. Que podamos, hermanos, caminar en el camino de Él, creyendo y haciendo el bien, siguiendo su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Mire, Salmos del 1 al 3, lo que dice Salmos capítulo 1 del 1 al 3, al verso 3. Dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El verso 3, que es el verso clave aquí, dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la palabra aquí me enseña a mí, hermanos, que si estamos en un camino, hermanos,
estamos en el camino del Señor, pero en ocasiones pudiéramos estar en momentos difíciles donde tal vez la raíz no está bien plantada en un lugar, pero cuando leemos estas palabras de Dios y la ponemos en práctica, podemos llegar a ser, hermanos, como esa planta que está sentada junto a corrientes de agua. Amén. Gloria a Dios, que da su fruto. O sea que el enemigo le podrá, hermano, tirar cualquier dardo diciendo de que usted no está haciendo bien las cosas, que no está en el camino verdadero. Ve que ahora hay tanta religión que existe ahora, pero nosotros tenemos que confiar que a quien nosotros adoramos es al Dios Todopoderoso. Y no importa, hermanos, lo que el enemigo venga a hacer, que quiera quitarnos la bendición. Aleluya, porque el verso que estábamos leyendo, miren, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y nosotros, hermanos, como creyentes de la palabra, como reconocedores de la palabra, como estando en el camino de Dios, como lo estamos cada uno de nosotros, somos humanos y el diablo está siempre siguiendo a alguien para poder trastornar su cerebro. Y no tenemos, hermanos, el ejemplo más claro que fue cuando Pedro negó a Jesús. Pedro era uno de los discípulos que con Jesús caminó siempre, hermanos. Y él negó a Jesús. Jesús le dijo que al cantar el gallo él lo negaría ya 3 veces. Y así fue la palabra. Así como Jesús le dijo que Pedro, hermanos, lo negó. Gloria a Dios. Va a haber momentos, hermanos, que va a venir persecución. Va a haber momentos que va a venir, hermanos, esa persecución por la causa de Cristo. Nosotros hoy en día, hermanos, porque yo leía esta parábola, hermanos, y me ponía a pensar, ¿qué puedo hablar de esta parábola? Cuando Jesús le está hablando al pueblo. Ahí hay un punto bien importante que después lo vamos a tocar en esa palabra. Hermanos, que por qué Jesús habla por medio de parábolas al pueblo. Gloria a Dios. Pero bien, ahorita estamos en que, hermanos, el enemigo está como león rugiente. Hermanos, Pedro, siendo apóstol, haciendo los que andaban con Jesús, fue él, hermanos, tocado por medio del enemigo. Aquellas mujeres le preguntaron en una ocasión, ¿no eres tú el que andabas con Jesús? ¿Tú te pareces? Me imagino yo que quizás era gente quizás más blanca, qué sé yo, pero se miraba de un semblante quizás triste o quizás diferente a los demás. Pero aquellas mujeres le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Y le dijo él, no, yo no. Entonces, hermanos, los discípulos que estaban tan seguros quién era Jesús, ellos, hermanos, en el caso de Pedro, lo negó. Ahora nosotros en día, hermanos, tenemos un camino largo por recorrer durante Dios los preste días de vida. Y lo vamos a topar con tantas situaciones donde tal vez por cualquier razón, hermanos, vamos a ser tocados para poder caer de la obra o poder que nuestra fe sea cortada. Pero en esta tarde la palabra, hermanos, nos dice que tenemos que ser fuertes, hermanos. Aleluya. Tenemos que ser fuertes.
porque Jesús habla a su pueblo a través de estos versos. Aleluya. Dice, pero no tienen raíces. Entonces es necesario. ¿Por qué es necesario que tengamos raíces? Porque la raíz, hermanos, cuando se profundiza en la tierra, puede dar el fruto al 100%. Puede dar el fruto al 60 por 60, al 1 por 60 sucesivamente la planta puede dar su fruto necesario. Yo también me ponía a pensar que por qué, aleluya, hay esas tres, en el verso, hermanos, donde la semilla cayó en buena tierra. ¿Por qué no todo da el 100%? El 1%, ¿por qué no? Y me ponía a pensar yo en esas tres escalas que hay ahí, hermanos. Y esa palabra me lleva a pensar de que Dios da dones a cada uno. Dios da talentos a cada uno conforme nuestra capacidad. Y por ello es de que está ese nivel. Pero aunque cayeron en buena tierra, hay allí cierta capacidad de poder obtener esa bendición de Dios. Gloria a Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Muchas veces nosotros queremos ciertas cosas, pero no las obtenemos porque Dios sabe por qué. Gloria a Dios, aleluya. Espero que entienda esta palabra. No pienso confundirlo, ¿verdad? Hermanos, la palabra del Señor, especialmente este tema me llamó la atención, hermanos, porque se trata de que el Todopoderoso está hablándole al mundo por medio de parábolas. Y a unos les explica. Nosotros tenemos el privilegio esta tarde de poder estar leyendo la explicación de la parábola. Otros no tuvieron esa oportunidad. Nosotros hemos venido al Evangelio, hermanos, y por la sangre de Jesucristo en la cruz de Calvario tenemos el privilegio de ser perdonados hasta el nivel donde Dios permita a cada vida, a cada ser humano, porque no podemos atenerlos de que Dios siempre los va a perdonar por tanta cosa que cometemos, pero Él tiene el nivel, Él tiene un nivel donde dice hasta aquí. Y nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de poder llegar al Evangelio y poder tener la oportunidad de que alguien nos explique de esta palabra, y que cuando caemos en un error, en un pecado, podamos tener la oportunidad, durante hay vida, dice la palabra, que hay esperanzas. En el pasado, hermanos, en el pasado dice la palabra de que los primitivos que adoraban a Dios, cuando se acercaban a un altar, hermanos, y había mentira en ellos de lo que estaban hablando, dice que ahí caían muertos. Aleluya. Nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de que Dios nos da, de que podamos a veces con una mentirita poca, allí decimos nosotros, y todavía tenemos la oportunidad de venir a arrepentirnos con Dios. Pero hay gente que no tuvieron la oportunidad, como en el caso de acá. Y dice la palabra, continúa diciendo, aleluya. Estábamos en el verso 21, pero no tenían raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Gloria a Dios. A veces no esperamos ni la tribulación, hermanos. A veces un pequeño chambrecito los corre de la iglesia. Mire, hay miles de razones, hermanos, para no estar en la iglesia.
Hay gente, hermanos, de que se fue de la iglesia porque alguien lo miró mal, porque un día no lo saludó bien, por eso se va de la iglesia. Hay personas, hermanos, que se van de la iglesia porque escuchó que alguien estaba hablando de él en mal. Hay otras personas que se van de la iglesia, hermanos, porque tienen algunos motivos ocultos que ellos mismos llegan al final que dicen, no, pues ya, ¿para qué? Mejor me voy y me quedo en casa. Hay tantas cosas, hermanos, que la iglesia, ¿por qué la iglesia está vacía? Otros ponen excusa que por la pandemia. Otros ponen excusas por tantas cosas, hermano. Algunos por el diezmo. Aunque no es el tema, pero va con lo que estamos hablando. Es porque no hay raíces. No hay raíces, hermano. La iglesia tiene que tener raíces. El otro día me gozaba con el tema de mi hermano Adonai, de que estamos a veces como niños todavía, como niños tomando con pacha. Queremos todavía leche que lo den con pacha. Todavía queremos comida suave. Cuando nosotros, hermanos, ya tenemos tiempo en el evangelio, debíamos de estar fuertes. Cuando alguien nos trae algo a contar, en vez de podemos escucharle, o sea, tenemos que estar fuertes para poder escuchar y que no los interrumpa eso, que no los afecte, que nosotros podamos tener una palabra mejor para esa persona cuando llega con nosotros. Pero lamentablemente le seguimos la corriente y queremos saber más de lo que nos traen. Y por ahí se va, y por ahí se va, y se hace una cosa más grande. Entonces, hermanos, a veces las cosas que los cuenta son verdad. Pero si no va a traer beneficio a la obra del Señor, hermanos, es bueno ponerle un stop. Porque Dios, hermanos, es misericordioso para con nosotros, que todavía los tiene acá y nos da la oportunidad de su palabra, de poder leer su palabra para poder alimentarlos de ella, para poder echar raíces, para poder, hermanos, aunque estemos en un lugar que lo sintamos mal, pero nosotros podemos crecer cuando leemos la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Y había aquí unos versículos más que quería leer con usted. Aleluya, gloria a Dios. Mateos. Aleluya. Mire lo que dice Mateos. Filipenses 4:6. Mire lo que dice Filipenses 4:6. Aleluya. Espero que no me vaya a cansar. Ya lo vamos a ir. Todavía nos falta media hora, hermanos. Parece que hoy el culto fue más rápido. Me quedó más tiempo aquí para... Pero ya vamos a ir terminando, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien lo encontró? Filipenses 4:6. Sí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Amén. Amén, amén. Sí, porque el verso, mire, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero en el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Fíjese que el engaño dice, ¿verdad?
O sea que los ricos ya están completos. Los ricos ya están completos, hermanos. Mire, hay gente que saber de dónde le llueven los millones de dólares. Es más, ni saben cuánto hicieron hoy este día, porque esos millones corrieron. No se imagina usted qué tan rápido corrieron los millones. Entonces, los ricos ya están completos. Lo que a nosotros nos sucede es de que el engaño de las riquezas, ahoga nuestro caminar en el Evangelio. Porque pensamos que al tener una profesión muy buena, al trabajar mucho, vamos también a llegar a tener algo. Y no lo digo con aquello de que no podemos llegar a tener, pero todo con su medida. Dios primero. Me dirá usted, entonces me voy a quedar en casa y no voy a trabajar. No. También dice su palabra que cada uno tenemos también derecho, hermanos, de trabajar, ¿verdad? Dice que la gana tiene uno que no coma, es la palabra. ¿Fíjense? Entonces, tenemos que trabajar, pero no olvidando, hermanos, que el Evangelio está ahí para salvarlos, para hacerlos crecer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga. O sea que estamos trabajando, los están dando dinero, pero los están engañando, fíjese, porque de millones va a costar hacerlos, los va a costar. Pero Dios es misericordioso, hermanos, que Él los tiene con vida, que es lo más apreciado. Los tiene con el entendimiento abierto, creyendo que sin Él nada somos. Porque así creemos, hermanos, que Dios es todopoderoso, que Él es el único a quien acudir en momentos de tribulación, en momentos de tristeza. Dios está allí. Entonces, la palabra dice el afán de este siglo y también, hermanos, la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Yo quise investigar esa palabra, de qué quiere decir infructuosa. Y dice que quiere decir que no es de utilidad, ni produce buenos resultados. Ese es la palabra infructuosa. El resultado de esa palabra es que no somos de utilidad, ni produce buenos resultados. O sea, entonces quiere decir de que la palabra que cae, hermano, entre espinos, los afanes de este mundo lo ahogan. Y cuando lo ahogan, el resultado del ser humano es que no tiene firmeza, no hay resultados, no hay deseo de cantar una alabanza, no hay deseo de hacer algo por el Señor o por nuestra propia vida, porque se viene a ser infructuosa, dice la palabra. O sea, no hay resultados, no hay deseos, aunque estemos en el camino, hermano, porque acuérdese que esa semilla fue sembrada. Esa semilla fue sembrada por el sembrador más poderoso, el Rey de Reyes. Aquí estamos hablando un tema, hermano, de que la semilla es Cristo, el Dios de dioses y Señor de señores. El sembrador es usted y yo, el que llevamos la palabra. Pero cuando la palabra, hermanos, cae en un terreno, estamos hablando de 4 diferentes tierras. Cuando la tierra cae, la semilla cae en una tierra espinosa,
viene a ser infructuosa, aquella palabra que el significado viene a ser que no hay resultado. A veces estamos en el Evangelio y no le encontramos forma. Cuando la dificultad viene, fácilmente caemos. Somos guiados fácil. Si no, pregúntese, mire cómo está la iglesia. Porque no estamos enraizados. Fácilmente, hermanos, el enemigo viene y toma posesión de nuestras vidas. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por cada uno de nosotros, hermanos, que estamos luchando. Esperamos en Dios que Dios tome control de nuestras vidas y que en vez de ser menos, mejor seamos más en esta iglesia. Yo me pongo a pensar a veces en el caso del pastor, se ha de sentir un poco triste en ocasiones al ver que los hermanos no llegan a la iglesia, hermanos. Porque la palabra se predica, la palabra es de poder, pero el enemigo, hermano, está como ladrón robando la bendición, robando esa bendición que hermanos es para nosotros. Así es de que en esta hora, hermanos, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que está en la casa del Señor. Donde quiera que este mensaje se escuche, hermanos, amigos que están retirados, hermanos retirados por X razones, no hay motivos por qué estar retirados del Evangelio. Hay que seguir adelante. Hay que ser de esa parte de semilla que cayó en esa buena tierra. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto se dan un aplauso por haber caído en esa tierra buena, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Hay que dar gracias a Dios porque hemos crecido en un lugar, hermano, para aquellos jóvenes que crecieron en un hogar cristiano. Cayeron en una tierra buena. Hermanos, ese principio, ese privilegio, hay personas que no la tienen. Hay personas, hermanos, que le han metido a sus niños solamente idolatría. Les han metido ideas de que el trabajar fuerte, ese es el todo. Que estar en la mejor universidad y ser de alto rango, eso es todo. Pero no, hermanos, eso no es el todo, sino que el todo es estar en el camino del Señor. No estamos, aleluya, hermanos, diciendo de que no es bueno estudiar, no es bueno crecer, no es bueno tener en lo material. De Dios es el oro y la plata. Por lo tanto, nosotros también tenemos el privilegio de obtener eso bueno. Pero Dios primero. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Sí, vamos a continuar, hermanos, en esta hora. Y creo que leímos Filipenses 4:6, ¿verdad? Primera Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Manteniéndolos en el mismo verso, hermanos, la ansiedad. A veces entra ansiedad en nuestro ser. A veces miramos a otras personas que tal vez cómo crecen, cómo tienen dinero, cómo tienen aquello. Entonces entra una ansiedad en nuestras vidas a querer tener también eso. Y eso los descontrola, los quita el enfoque, hermanos, también del Evangelio. Así es de que, hermanos, la ansiedad es mala. Tenemos que pedir siempre a Dios que Dios lo guarde de todas esas cosas. Aleluya. Porque el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto
y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Ahora sí, gloria a Dios. Cuando Jesús habla esta parábola, sus discípulos le preguntan, hermanos, en el verso del 10 en adelante, le dicen, entonces acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios de los más. Amén. Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Para nosotros es el privilegio, hermanos, de que esta palabra se pueda ser explicada. Esta parte, hermanos, me hace recordar algunos días, cierta persona en el trabajo me quería cuestionar acerca del evangelio. Gloria a Dios. Quería saber, hermanos, cosas como por ejemplo, ¿qué pasó antes del diluvio? ¿Qué pasó antes de la creación de Adán y Eva? Y le decía yo a este amigo, para que entiendas esas partes, tú primero tienes que creer en Dios. Tienes que entender los misterios. En esta ocasión Jesús le habla por parábolas al pueblo. Y los discípulos le preguntan que por qué por parábolas. Y les dice, a vosotros. Parece ser de que se escucha como que Dios tenía asesión de personas. Pero no, hermanos. La palabra del Señor nos dice que Jesús, Dios Todopoderoso, Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario para derramar su sangre para perdón de pecados. Y todos venimos a tener esa bendición de poder ser salvos. Pero hay tanta gente, hermanos, que no quiere dar su brazo a torcer. Hay gente que dice que es atea. En el caso de esta persona, dice que él no cree que hay Dios. Imagínense que él no cree que hay Dios, pero sí quiere saber qué había antes del principio de la creación. Entonces Jesús fue claro en esta parábola, le dijo que a ellos les hablaba por parábolas, pero a los discípulos sí les daba a conocer los misterios del reino de Dios. Como a usted y a mí Dios ha tenido misericordia, los ha salvado por medio de su sangre y los ha dejado su palabra. Dijo él, me voy pues, gloria a Dios, me voy pues a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Pero les dejo al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, hermanos, está en la tierra, está en el mundo. Ese es el que todavía los impulsa a nosotros a seguir creyendo que Él existe, que Él vive y permanece para siempre. Nosotros tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Aleluya, gloria a Dios. Dios ha tenido cuidado de nosotros. Ha tenido, hermanos, ese cuidado de poder tomarlos en cuenta. Hay gente, hermanos, de que por alguna razón está tapada de su sentido para no entender los misterios del Señor. Pero sí quieren saber. La gente quiere saber, hermano. El diablo quiere saber.
pero no quiere doblegarse. Así de que, mire, qué bendición. Por eso les hablo por parábolas, porque oyendo no ven, y por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Fíjese que ellos ven, ellos oyen, pero no entienden. Nosotros, hermanos, yo siempre he dicho que gracias doy a mi Todopoderoso, al Rey, por haberme dado esa oportunidad de creer, por haber tenido la oportunidad, hermanos, de entender el camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. El verso 14 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Otra palabra que me puse a pensar, a investigar, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir se ha engrosado? Quiere decir los que no investigan, simplemente cierran los ojos y oídos. Es pecado, hermanos. Cuando el predicador esté predicando, usted esté despierto y de repente no diga amén si no ha escuchado bien, porque puede estar diciendo otra cosa y usted está diciendo amén. Dice aquí: los corazones se han engrosado. Está hablando del pueblo, hermanos. Está hablando del pueblo, de lo que escuchamos. Mire, ¿por qué cree usted que esas iglesias que están llenas, y esto es para todo aquel que escuche esta palabra, hay iglesias que están llenas, hermanos? Porque tal vez en el altar el grupo canta rock, canta de toda clase de música, con luces y todo. No quiero decir que es pecado las luces, pero llama la atención y la gente está por esa atención, está llegando a esa iglesia. Porque el predicador viene y bota al suelo a unos cuantos. Gloria a Dios. Porque el predicador tiene cierta unción, que quizás lenguas aprendidas. Por ello hay miles de gente en esa iglesia, porque le llama la atención la forma como predica el predicador. Pero cuando escuchan una palabra sólida que viene del Todopoderoso, no les gusta y buscan otro lugar. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Esos corazones están engrosados. No penetra la palabra. Penetra nomás aquello que está por encima nomás. No hay profundidad. Gloria a Dios, no hay profundidad. Aleluya. Están engrosados. ¿Qué quiere decir engrosados? Que los ojos están cerrados. Están abiertos, pero al parecer están cerrados. Los oídos oyen, pero no entienden. Pero ahí están. Ahí siguen. Pero pidámosle al Señor, hermanos, que nosotros, Dios los mantenga en su camino. Gloria a Dios, que Dios los mantenga en el camino verdadero. Y es su palabra, hermanos. Su palabra. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y que podamos estar atentos a la palabra del Señor. La semilla fue sembrada, hermanos. La semilla fue sembrada. Cayó en diferentes partes de la tierra. Gloria a Dios. Dios sembró la semilla. Ahora los toca que esa semilla eche fruto. Porque hay semilla que está en otras tierras. Aparentemente está sembrado por el mismo
sembrador, pero está en tierra donde no está dando fruto, porque están siendo los oídos nomás escuchando lo que a él le agrada nomás. Quiere palabra suave nomás. Cuando escuchan palabra de Dios fuerte, los oídos no entienden, no entiende el cerebro, no hay ese discernimiento. Gloria a Dios por cada uno de ustedes y cada uno de los oyentes que están caminando por este camino, y es el Evangelio verdadero, el Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y continúa, hermanos, la palabra. Y decíamos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Gloria a Dios. Dios, hermanos, me suena esta palabra, hermanos, cuando Dios sanó a aquellos varones y solo uno regresó a dar. ¿Cuántos regresaron a dar gracias a Dios? Solo uno, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice él todavía, y yo lo sané, dice. Dios lo sanó. Dios derramó su sangre para perdón de pecados. Y aún así no quieren entender. Mira el 16, pero bienaventurados vosotros, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Aleluya. Usted sabe qué quiere decir bienaventurado, bendecido 2 veces. Porque en este mundo podemos gozar del Evangelio y vamos a gozar allá también en gloria con Jesús, en su reino. Bendecido 2 veces. Aleluya. Pero bienaventurado vuestros ojos. Perdón, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Aleluya. O sea que hubieron personas, hermanos, que eran merecedores de entender y no tuvieron la oportunidad, porque tal vez cayeron en algún error y no tuvieron la oportunidad, o llegó la muerte. Pero nosotros estamos en vida, hermanos, y somos bienaventurados, hermanos. Aleluya. Somos bienaventurados porque podemos escuchar, podemos entender, podemos oír, podemos ver con nuestros oídos. Que Dios los continúe bendiciendo, hermanos, que cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la persecución. Nosotros ahorita hemos hablado de una persecución que tuvo Pedro cuando crucificaron a Jesús, pero viene una persecución para este mundo, hermanos, donde el cristiano será perseguido. No sabemos si todavía estemos vivos nosotros los mayores, pero Dios bendiga a los jóvenes para que continúen firmes, porque viene día, hermanos, que serán perseguidos, hermanos, por causa del nombre de Jesús. Pero nosotros hoy en día permanezcamos en el camino del Señor.
Que Él, hermano, sea el guía de nuestras vidas. Que no haya nada que los cambie de camino. Que podamos crecer en esa tierra buena, en esa tierra fértil. Aleluya. Gloria a Dios. Y el último verso que leíamos más. El que fue sembrado es en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Así que a producir, hermanos, a crecer, a que nada de este mundo los quite la bendición. Dios me los bendiga, hermanos, aleluya. Vengamos en palabra de oración en esta hora. Pidámosle al Señor, hermanos, de que Él sea el guía de nuestra mente, de nuestro corazón. Padre Celestial, en esta hora, tu palabra ha sido presentada, Señor. Mira, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de que hemos podido entender tu palabra. Aleluya. A los discípulos en aquel tiempo y a la multitud se la diste por parábolas, pero a nosotros nos has dado la oportunidad, Señor, de que podamos entender los misterios de tu poderío, Señor, de tu grandeza, Señor. Bendice tu pueblo, bendice a mis hermanos, Padre. Bendice cada uno de los jóvenes, de los niños, Señor. Bendice a nuestro pastor que está allá, Padre Celestial, en Houston, en esa hermosa reunión donde se junta con todos mis hermanos pastores, donde se estarán gozando, donde se gozaron esta noche y mañana también en ese hermoso culto unido, Padre. Oh Señor, trae a cada uno de ellos con bien a los hogares, Señor, aleluya. Y de igual manera, tu pueblo presente, Señor, gracias. Bendice a mis hermanos, a cada uno bendícelos con bendición de lo alto, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiándolos a toda verdad, Señor, aleluya. Que podamos, Padre Celestial, fluir cada día, que se pueda ver en nuestras vidas, en nuestro caminar, aleluya, que estamos sembrados en esa tierra buena, en esa tierra fértil, Señor. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora, gracias.